Hola chicos, ¿qué tal están? En este video vamos a ver los ejemplos que les he dejado en la plataforma y vamos a empezar. Para empezar, nosotros podemos definir un ángulo de la siguiente forma. Ubicamos un punto cualquiera en el plano cartesiano, en este caso con coordenadas x, y, y si nosotros trazamos un rayo, ¿verdad? Del origen a este punto, entonces se nos formaría un ángulo, ¿verdad? Un ángulo que va desde el eje X positivo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se nos forma un ángulo. Entonces es posible calcular las razones trigonométricas de dicho ángulo, ¿verdad? Lo que sería el seno, coseno y tangente, que son las principales. Entonces para ello, pues acá tenemos un par de fórmulas. Por ejemplo, estas fórmulas acá, que dice R es igual a OP, igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, se está haciendo referencia a la longitud de este rayo, ¿verdad? Y luego pues nos da unas pequeñas fórmulas para calcular el seno, el coseno y la tangente. Acá nos dice que la tangente solo se define cuando x es diferente de 0. Y ya vamos a ver por qué más adelante. Entonces acá tenemos el ejemplo de la primera parte y nos dice que determinemos las razones seno, coseno y tangente para el ángulo θ en la figura. Es decir, aquí nos dan un ángulo θ y nos dan este punto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular las razones trigonométricas? Pues nos apoyamos de la fórmula que teníamos en la diapositiva anterior, calculando R, ¿verdad? Y es fácil, ¿verdad? Aquí nos dice que R es igual a OP, OP solamente es otro nombre que le estamos dando a R, ¿verdad? Porque sería el segmento OP, es otra forma de nombrar ese segmento, va a ser igual a la raíz cuadrada de la coordenada X al cuadrado, o sea, de menos 2 al cuadrado, más Y al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Y lo tendríamos por acá. Y lo tendríamos por acá. Acá. Menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, igual raíz de 4 más 9, que nos daría raíz de 13. Luego tenemos, ¿verdad? Que ya una vez calculado R, podemos calcular el seno, el coseno y la tangente, ¿verdad? Aquí tenemos las fórmulas. Y para ello, pues, solamente debemos de reemplazar. Por ejemplo, seno de θ nos dice que es Y sobre R, ¿verdad? Lo escribimos por acá la fórmula para después solo reemplazar. ¿Cuánto vale Y? Pues acá nos está diciendo que Y vale 3. ¿Y cuánto vale R? Ya lo calculamos acá, raíz de 13. Y entonces ahí tendríamos que seno de θ es igual a 3 sobre raíz de 13. Luego para el coseno tenemos la fórmula acá, ¿verdad? La expresión y nos dice que es X sobre R. R ya sabemos que es raíz de 13 y X ¿cuánto vale? Acá nos dice que es menos 2. Entonces nos quedaría menos 2 sobre raíz de 13 y acá solamente se ha reescrito. Solamente se ha reescrito. Y luego para la tangente nos dice que la tangente de θ es igual a Y sobre X y únicamente reemplazamos Y, que sería 3, y X, que sería menos 2. Entonces reemplazamos y simplificando, pues más entre menos es menos, nos quedaría menos 3 medios. Bueno, vamos a continuar con el llenado de un cuadro que les dejé ahí en la clase. En este caso aquí se los presento ya lleno, pero les voy a explicar cómo es que se llena. Acá tenemos, ¿verdad? Esta parte del cuadro, hasta 90 grados, ya lo conocemos. Lo tenemos en una clase anterior, entonces eso lo podemos copiar, ¿verdad? Lo podemos traer. Y luego para llegar de 120 a 360, para poder llenar este cuadro, nos vamos a apoyar de ángulos de referencia, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Pues bien, por acá tenemos, nos dice que si θ pertenece al segundo cuadrante, el ángulo de referencia es 180 menos θ. ¿Y qué es eso que pertenezca al segundo cuadrante? O sea que vaya desde 90 a 180. Entonces, para encontrar las razones trigonométricas de estos ángulos, nos vamos a apoyar de los ángulos de referencia. Para 120 nos dice que será 180 menos θ. ¿Y θ cuánto vale acá? 120. Entonces sería 180 menos 120 sería 60.
Entonces vemos acá en 60, ¿cuánto vale el seno? Raíz de 3 sobre 2. Entonces acá lo traemos para acá. Ahora, hay que ver qué signo es, si es positivo o negativo. Por acá tenemos los signos del seno. Nos dice que el seno en el segundo cuadrante es positivo. Por lo tanto, aquí lo vamos a dejar positivo. Bueno, en este caso no hace falta escribir el signo. Para 135, lo mismo, ¿verdad? 180 menos 135 sería 45. ¿Cuánto vale el seno en 45, perdón? Raíz de 2 sobre 2. Lo traemos para acá y luego vemos el signo por allá. Y así tenemos que ir sucesivamente. Ya, por ejemplo, acá, de 180, aquí porque ya no me cabía la tabla, de 180 hasta 270, esto pertenece al tercer cuadrante. Entonces, para el tercer cuadrante nos dice que el ángulo de referencia es θ menos 180. Por lo tanto, acá, en 210, ¿verdad? Nos dice que es θ menos 180, entonces sería, θ acá vale 210. 210 menos 180 daría 30. Bueno, ¿y cuánto vale el seno en 30? Acá, 1/2. Pero, ¿cómo sabemos que es negativo? Bueno, porque el seno en el tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, le ponemos el signo menos ahí. Y así continuamos hasta llegar hasta acá. Por ejemplo, en 270 sería 270 menos 180, ¿verdad? 270 menos 180, eso es 90. ¿Cuánto vale el seno en 90? 1, ¿verdad? Y como es el tercer cuadrante, aquí sería negativo. Y así seguiríamos, por ejemplo, ya para los ángulos de 300 a 360, estos pertenecen al cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que el ángulo de referencia es 360 menos θ. Veamos. Para 300, ¿cuánto vale el seno? 360 menos 300, queda 60. ¿Cuánto vale el seno en 60? Por acá tenemos que vale raíz de 3 medios. Entonces lo escribimos por acá. Y el signo, ¿cómo va a ser? Negativo. De esa forma vamos a llenar los demás elementos de la tabla. Luego vamos a hacer el mismo procedimiento con el coseno y el mismo procedimiento con la tangente, ¿verdad? Aunque para la tangente hay un atajo. Por ejemplo, si ustedes dividen 1/2 entre raíz de 3 sobre 2, les va a dar este resultado, ¿verdad? Más adelante vamos a conocer por qué, en temas que veamos más adelante. ¿Por qué se puede hacer eso? Y luego, por ejemplo, acá vean que hay como una pleca. ¿Eso qué significa? Si nosotros calculamos la tangente, como les decía, seno, o sea 1, entre coseno, o sea 0, 1 entre 0 no existe. Por lo tanto, acá ponemos esa pleca.